Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Isabel Casallas. Mi nombre es Paula Figueroa. El mío es María José López. Yo soy Nicolás Otelo. Y yo soy Laura Sofía Rodríguez Vargas. Bueno, ¿qué hablaron con sus abuelos? Yo la verdad solo tengo una abuela, mi abuela paterna que tiene 97 años, o sea, es muy bien, pero igual es muy lúcida y ha vivido muchísimas cosas, entonces ella se acuerda de todo. Entonces le pregunté que cuáles habían sido los lugares que los que había vivido y que se acordaba de ellos, y me habló de la casa de su infancia, que ella siempre ha hablado de esa casa, pero nunca le había preguntado cómo era, porque ella es de Cocunuba y mi abuela siempre narra que cuando ella era niña, ella tenía mucho dinero, como muchos terrenos, muchas casas de ganado, etcétera, etcétera, y la casa era muy grande, pero yo nunca me había puesto como a pensar cómo era la casa, sino que yo me la imaginaba como una mansión, o sea, porque ella siempre hablaba de eso, pero no, era una casa en tapia, y el piso era de tierra pisada, también no era tapia, pero sí era tierra. Y entonces ella me contaba que le gustaban mucho las ventanas de madera y le recuerda mucho el sonido como cuando uno las abría y podía ver todo el campo, porque lo que más le gustaba era como el campo, ver el campo y estar en el campo. No, pues o sea, sí se la pasaba en la casa, pero también estaba afuera todo el tiempo, salía con sus amigos, entonces se acordaba mucho de eso y de las fiestas que hacían allá. Entonces yo le preguntaba cómo barrían y era como, pues normal, pero era tierra y decía sí, pero es que era otro tipo de tierra, como más compacta. Entonces a mí me parecía muy loco eso. Y pues cuando le conté a mi mamá el ejercicio de la clase, pues porque mis abuelos maternos fallecieron, me dijo, no, pues pregúntale a tus tías, que ellas se acuerdan tener mucho de las casas en las que han vivido. Y les pregunté, y como que la asociación de la familia de mi mamá es más como las vivencias que ellos tuvieron, como que se acuerdan de, en esta casa pasó esto, y en esta otra esto. Entonces era como la época de los niños, cuando ya eran los adolescentes, y después como en la época que mi abuela falleció, porque pues ella cayó muy enferma y poco a poco pues, fue en decadencia. Y ya después mi mamá se casó y mis tías tuvieron su vida, pero siento que son como muy asociados a los recuerdos de la vida, lo cual me parece muy chévere, porque pues de cada casa ellos me iban mencionando como algo en particular. Por ejemplo, a mi abuela le gustaban mucho las ventanas grandes, porque precisamente siempre le gustó ver los paisajes del campo, lo que fuera. Y a mi mamá le gustaba como la cocina grande, porque mi mamá siempre ha cocinado con su familia. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llama? Mi abuela se llama Ana Elvia, por eso yo soy Ana Isabel. Mira que los recuerdos de mi abuela también van un poco encaminados como a esa vida en el campo, aunque ella no era tanto campo. Mi abuela nació en Suaita, Santander, mi abuela paterna se llama Latifi, y el papá de ella era migrante sirio-libanés. Entonces la casa de ella no era particular, pero tenía detalles de la cultura libanesa. Pero era una casa muy colombiana, muy colonial. Tenía pues su patio interior, tenían en el patio un solar donde tenían cultivo de cosas como de verduras, de frutas. Y ella me decía que recordaba mucho que el piso de la casa era de madera y que tenía unos gabinetes grandes, enormes, donde mi bisabuelo guardaba conservas. Ellos comían muchas conservas y él las preparaba con las cosas que cosechaban en su jardín. Entonces eso me parece muy bello porque es como está conectado a este entorno rural. Pero digamos que, claro, en esos momentos y cuando ellos eran niños, se vivía mucho, pues mayoritariamente en la zona rural, y sus prácticas eran mucho hacia la agricultura. Por ejemplo, mis abuelos, que también tuve la oportunidad de hablar con ellos, me comentaban que sí tenían muchas parcelas, o sea, era una casita pequeña de madera. ¿Cómo se llamaban? Mi abuelo se llama Hernando y mi abuela se llama Gloria. Nacieron en Saboya, Boyacá, y justamente tenían grandes terrenos, pero era muy contradictorio el tema de la vivienda. La vivienda tenía dos habitaciones, eran dos habitaciones para ellos. Eran 10 hermanos. La verdad no sé cómo hacían en una habitación que estuvieran todos los hermanos, y en la habitación con todos los papás, la cocina, el baño, y justamente lo que dicen que hacían como de la agricultura su diario vivir también. Sus
jornadas y sus rutinas giraban en torno a ello. Se levantaban a las 4 de la mañana, iban pues, a la cocina que allá era con leña, hacían sus prácticas. Y sí, todo y tanto las actividades de los hermanos, de los niños, pues, de los abuelos y de sus padres giraban en torno a eso, me parecía. Pues siento que es un punto en común que vamos construyendo. Ahora que tú mencionas que tu abuelo o tu abuela tenía muchos hermanos, a mí también mi abuela me mencionó eso porque ella creció, eran 6 hermanas y un solo niño. Entonces ella, lo que me recuerda es que su casa básicamente rotaba alrededor de todas las actividades que hacía ella con sus hermanos, porque obviamente pues en esa época les enseñaban a tejer, les enseñaban a escribir con una máquina, entonces tenían cuarto con las máquinas de coser, etcétera, y todas se sentaban, todas llegaban a la casa y se sentaban a tejer, y realmente el ritmo de la casa simplemente funcionaba a estos espacios como encuentro con las hermanas y el hermano, no sé qué hacía en esos momentos, pero ella pues me recalcaba mucho eso, que todas compartían cuarto y que era realmente la familia muy unida simplemente por estas actividades que compartían entre todos. Pues yo en cambio pues hablo más de mi familia materna, donde mis abuelos se mudaron de La Guajira, donde pues ambos hicieron su vida y tuvieron a mi mamá y fueron a Barranquilla y construyeron ellos mismos la casa. La casa aún sigue en pie, siguen viviendo allá y es como muy lindo mostrar que a medida que iba creciendo mi mamá, iba creciendo la casa también. Y la casa no era solo un espacio de ellos, sino como abierto a la familia, porque cada uno tenía sus 8 hermanos, 7 hermanos. Entonces no era solo la casa de la familia, sino era un lugar de paso para la otra familia, como aquí te puedes quedar, aquí te tengo la comida. Es donde pues yo también estuve mucho tiempo por allá y uno se da cuenta como el amor, la historia que hay en los espacios, como también mi abuela tiene paciencia, porque ella también cuida niños en una guardería y hay un espacio solo para los niños en la casa. Entonces ahí les enseña todo, y es lleno de historia y conocí un montón de niños solo por estar con mi abuela ahí. En cambio, con mi familia paterna, la mayoría nació en Galán, Santander, y tenían terrenos, tenían una casa y eran 8 hermanos. Entonces, lo mismo, 2 cuartos para 8 hermanos, ¿cómo es posible? Me acuerdo que me dijeron que sembraban o cogían el tabaco, como que en esa zona, el tabaco. Pero pues por el desplazamiento, por el conflicto armado, pues les hicieron desplazarse y llegaron a Barranquilla y se conocieron. Yo iba a decir que me parece muy chévere como, pues tú mencionas que en una sola casa hay mucha historia, en cambio yo le traigo como a lo que yo hablé con mi familia y era que en cada casa, porque vivieron en muchísimas casas como ambos, como que iba pasando otra cosa de la vida, entonces es ese paradigma de en una casa pueden pasar muchas cosas, mientras que en una sucesión de casas también, y así se va tejiendo la historia de vida y como asociando el gusto personal a ese tipo de cosas. Yo creo que ya para cerrar me hiciste pensar mucho en eso de que yo cuando era, pues toda mi vida me he mudado muchas veces y nunca he tenido como ese sentimiento de esta es mi hogar de infancia, excepto la casa de mis abuelos que hoy en día ya la vendieron, pero a mí me parece muy bonito que era la casa. Mis abuelos se casaron en Armenia, vinieron acá y tuvieron a mi mamá, y fue la casa donde creció mi mamá, donde creció mi tía y donde yo viví una parte de mi infancia y la cual le recuerdo mucho. Entonces me da mucha risa como esos detalles muy pequeños que hacen como recordar o hacer cronología. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el cuarto donde yo me quedaba era el único cuarto con rejas y luego me llegué a enterar que era porque mi mamá de adolescente se escapaba, entonces ahí mi abuela le mandó a poner rejas, o que teníamos prohibida la entrada a la sala formal porque mi tía siempre rompía algo. Entonces me parece eso muy lindo, o pues es algo que a mí siempre me hubiera gustado tener con mis papás, o que me gustaría tener en el futuro, de tener una casa con muchos años y muchas historias muy. Bueno, Gracias. chao. Gracias, chao Fabio.